El hombre y lo divino, María Zambrano. La condenación aristotélica de los pitagóricos. Bajo los más fríos y claros pensamientos corren, a veces, los sentires más apasionados. Algo muy decisivo va en ellos. Tratándose de disputas filosóficas, suele ser el porvenir, pues el pensamiento filosófico ha nacido con la pretensión, que ha guardado siempre en su seno, de decidir, de definir realidades que serán así de por siempre. Y claro está que no se podrá vivir lo mismo si tal realidad resulta definida de un modo o de otro. Mas todavía, si entra a formar parte del territorio de lo definible, o si se queda vagando a sus puertas como alma en pena. Y cabe la sospecha, la conjetura, de que la filosofía griega haya dejado muchas realidades convertidas en alma en pena, y dentro de la filosofía un filósofo, Aristóteles, descubridor de la definición. Definir es salvar y condenar, salvar condenando, más aún juzgar, y Aristóteles descubrió también el juicio. Había de ser así, pues que en Aristóteles se realiza la hazaña de pensar las cosas que son, o las cosas en tanto que son, pensar desde el ser, que por eso hubo de desplegarse en la multiplicidad, sin perder su unidad. El ser se dice de muchas maneras. Cabía esperar que al mostrar el ser su riqueza, su sistemática multiplicidad, todo quedara salvado, absorbidos todos los intentos de pensar el ser o la realidad habidos anteriormente a este Hegel de la antigüedad. Así sucedió. Todos los filósofos quedaron incorporados visible o invisiblemente en este triunfador pensamiento sistemático. Todos los intentos filosóficos menos uno, el de los llamados pitagóricos. Ni siquiera el nombre de Pitágoras es pronunciado por Aristóteles en esas sus lecciones sobre la ciencia que se busca. Con reiterado desdén nombra a los secuaces de Pitágoras una y otra vez, confundiéndolos en lo que para un hombre antiguo había de más infamante, en una multitud, dándoles un carácter multitudinario de acuerdo con la confusión de su pensamiento. ¿Qué se escondía tras este desdén? Sin duda alguna, algo sumamente decisivo que explica igualmente la no disimulada irritación ante el pitagorismo de los últimos años de su maestro Platón y de ciertas tendencias de la academia. Se trataba, en efecto, de lo más importante de su pensamiento, de la sustancia hallada en discusión sobre y contra las ideas platónicas en todos sus aspectos, pero entendidas especialmente como números. Y con ello sospechamos de algo más importante aún, la existencia misma de la filosofía. Pues, ¿acaso ha sido posible alguna vez la constitución de la filosofía, de una filosofía desde el pitagorismo? En todo caso, no la conocemos, y una de las cuestiones a esclarecer de la verdadera historia del pensamiento griego es esta, dramática entre todas, la incapacidad o imposibilidad radical tal vez del pitagorismo para dar nacimiento a la filosofía. No fue el pensamiento filosófico en todo su rigor el fruto del pitagorismo, sino de su desdeñoso antagonista Aristóteles. Sus dones han sido música y matemáticas, dos hijas del número, no de la palabra. El haberlo verificado así justifica la intransigencia de Aristóteles, pues él no estaba ahí para admitir, sin más, no ya la existencia de música y matemáticas, sino su injerencia, artes del número, en el territorio del ser que es logos. Y sólo si el ser es logos, la filosofía puede existir. Si es el número el que conforma y expresa la estructura de la realidad, de las cosas que son, todo quedaría en esquema. Las cosas quedarían desencarnadas si son cuerpos vivientes, descorporeizadas si son materiales o cosas hechas por el hombre. El universo sería un tejido de ritmos, una armonía incorpórea, que tal debió de ser la fe inicial de los pitagóricos. ¿Qué es lo más sabio? El número.
¿Qué es lo más bello? La armonía, decía el Catecismo de la Hermandad, más que escuela pitagórica. Y de haber sido así, de haber sido aceptada esta fe, el intento, la decisión que inspiró la pregunta de Tales y con ella el nacimiento de la filosofía, hubiera quedado frustrado. La decisión de ser hombre, de existir, de aceptar conquistando la parte que al hombre se le debía en la realidad, en aquel mundo lleno de demonios, de almas, de dioses. Las almas y los dioses que llenaban el mundo en los tiempos de Tales, el que se decidió a descubrir el ser de las cosas y hacer posible el ser del hombre, hubieran podido seguir existiendo en este universo armonía. Era su elemento adecuado. Las almas respiran en la armonía, respiran en el ritmo. La respiración de cualquier viviente no es ya ritmo, el primero que el hombre percibe, y más que percibir, el ritmo que le acompaña, el ritmo que mide su vida instante a instante, junto con el martillo del corazón. Y, en cuanto a los dioses y demonios, el ritmo y la armonía es su elemento. Ellos que viven en la metamorfosis y en la danza, y que para nada habían de aprovechar de la sustancia aristotélica. Ellos, insustanciales. La sustancia fue pensada por vocación de habitar este mundo y de encontrarle su máxima realidad. La sustancia solo beneficia al hombre, pues ni los dioses ni Dios se sirven de ella. Dios, el motor inmóvil, pensamiento de pensamientos, está más allá de las categorías encabezadas por la sustancia. No fue pensada con miras a lo divino la sustancia aristotélica, sino para realizar cumplidamente el designio de Platón de salvar las apariencias, este mundo, y de este mundo su centro, el hombre. Y, no por azar, había de servir más tarde para sustentar en lo posible, en la razón, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el ser del hombre Dios. Y así resultó que la idea pensada más con miras a lo humano que ninguna otra, sería el soporte del pensamiento de la revelación de un Dios que Aristóteles no pudo prever. Le sirvió por haber sido estrictamente fiel a lo humano. No podía preverlo, y si alguien se lo hubiera hecho sensible, no lo hubiera entendido. O quizá, no hay que buscar, pues, en el pensamiento de un futuro que sobrepasaba a todas sus pretensiones, el motivo de su desdén a los dichos de algunos pitagóricos. Es el desdén que se añade a la necesaria inexorabilidad de su contienda, pues, contrariamente, sucede que cuando se es inexorable con un pensamiento, no se le tenga desdén, la altura del adversario nos mide, y el desdén anda cerca de la repugnancia. Pertenece como ella a la clase de actitudes humanas que diseñan una incompatibilidad radical, es decir, una incompatibilidad religiosa. Debía tratarse de una diferencia en cuanto a lo divino, pues nada hay que separe más a los hombres, y aún más que a un hombre tan piadoso como Aristóteles, que la diferencia nacida del Dios a quien se sirve, del fondo sagrado, escondido, que inspira el pensamiento que va a develar a lo divino. ¿Cuál podía ser el Dios de los pitagóricos? ¿Lo había, acaso? No el Dios declarado en idea, sino la potencia primera que inspira, es decir, lo sagrado, el fondo sagrado que a veces, tantas, aún dentro de una misma religión separa a los hombres. Lo sagrado, esa especie de placenta de donde cada especie de alma se alimenta y nutre, aún sin saberlo. Esa aventurada inquisición, esta de descubrir el fondo sagrado oculto que inspira un pensamiento, una actitud vital. Y la manera más recta parece ser la de acudir a lo que tal pensamiento y tal actitud vital han producido y descubierto. Y los pitagóricos, ya se ha dicho, descubrieron y adoraron música y matemáticas, artes del número, y la música, arte del tiempo. Espacio y tiempo son categorías últimas del universo mirado por el hombre, y aún se podría añadir que se han dividido la atención de los mortales, divididos y aún escindidos, a su vez en dos categorías,
los fascinados por el espacio y los atraídos por el tiempo. No es de extrañar, por tanto, que al imaginar dioses o al pensar lo divino, se haya hecho guiado por el espacio o atraído por el tiempo, como si espacio y tiempo, a la manera de dos deidades generadoras, fuesen medios de aparición de la realidad, lugares específicos de revelación de la realidad total y desconocida. Espacio y tiempo habían de atraer hacia sí la figura del Dios que se piensa o que se siente. Dios ha sido pensado en función del espacio o en contra del espacio, pero en contra es igualmente en función de. Sin duda alguna que el Dios de los pitagóricos, si hubieran llegado a pensarlo como logro de su malograda filosofía, hubiese sido un Dios temporal. Mas, como la idea de Dios, el Dios del pensamiento es la revelación intelectual del fondo sagrado de donde se ha partido. Tendremos que es al tiempo primario, al tiempo sagrado, a quien los pitagóricos debieron de sentirse apegados. De él debieron partir, de lo numerable y de la realidad que se despliega sucesivamente, devorando, del viejo Cronos de las teogonías. La angustia del tiempo inspiró el orfismo, raíz de las creencias pitagóricas iniciales. El gran trabajo de Pitágoras debió ser racionalizar ese tiempo primario, devorador, más activo que el apeirón de Anaximandro. El viejo Cronos que se alimenta de sus hijos, Dios de todos los antiguos, el más abismal, el que manifiesta el abismo sin fin del tiempo, la infinitud más aterradora para una mente griega que cosa alguna. Este Cronos inmortal del consejo eterno engendró el éter y un torbellino inmensamente grande por cada lado. Ningún límite había abajo, ni fondo, ni sostén alguno. Dicen unos versos órficos citados por Procolo. Y aún, y Cronos de la inmensidad de su seno engendró así al éter y a Eros célebre de doble naturaleza que mira hacia todas las direcciones, padre de la noche eterna. Y Cronos produjo por propia generación el fuego, el aire y el agua. Y Cronos, padre del éter y de la noche eterna, del silencio, fue también padre de la música. Tiempo racionalizado, tiempo hecho alma en virtud del número. Cronos, padre vencido por Orfeo en la leyenda y en la visión perdida de Pitágoras por el encanto del número sagrado. Cronos, Dios de los números y de la música. Mas, para que llegara a ser así, hubo de mediar no una razón inteligible como en el Dios de Aristóteles nacido originariamente del apeirón, fondo viviente originario, placenta de la vida y sus formas, no una razón, sino un encanto, la magia persistente de los números y del canto. Las fórmulas matemáticas conservarán siempre las huellas de su origen mágico, operante, activo. Los números sagrados que conservaron plenamente los pitagóricos eran como las fórmulas de la física moderna, desintegradoras del átomo, operantes, instrumentos de dominio y de acción oculta, no racionable enteramente. Para Aristóteles, fiel a Logos, a la inteligencia cuyo acto es vida, todo esto es lo otro, lo distinto a Logos. Y el canto y la lira, armonía que es razón, pero también y siempre evocación, otra acción mágica, atraedora de almas, de recuerdos. La música es la diosa que sirve a la memoria. Es coherente también en este punto de leyenda de Pitágoras que le atribuye una prodigiosa, sobrehumana memoria. La música nació para vencer el tiempo y la muerte, su seguidora. Lo que se revela y se hace accesible por la música son los infiernos del tiempo de la naturaleza, del alma entre la vida y la muerte que hubo de atravesar para saberse a sí misma y ponerse a salvo. El simple sentir del tiempo es ya infernal. El número lo reduce, lo racionaliza. Cuando estamos presos del sentir del tiempo, contar es una actividad aplacatoria, una especie de rito.
El horror del tiempo se aplaca primeramente por la monotonía. El tiempo simplemente numerado es la primera victoria sobre el abismo de Cronos, el tiempo primario que no da cuentas ni razones. Someter el tiempo a razón es someterlo a número. Así el número inicial, primero, es un encanto mágico, el simple contar que lo amansa en monotonía. La monotonía, el primero de los caminos abiertos a través del tiempo, al que corresponde la monodía del canto primitivo griego y de la liturgia. Es comprensible que el espacio haya tenido la primacía en atraer al pensamiento, en ser buscado como el lugar del ser, identificado con él, pues el espacio lleva consigo la salida a la luz. El hombre que siente haber ganado en espacio, siente al par que sale a la luz. La cárcel es siempre oscura, y el primer sentir que el hombre debió tener cuando se dio cuenta de que estaba solo y rodeado de algo inaccesible, debió ser, sin duda, el sentirse en una caverna. La alegoría de la caverna platónica arrastra esa vivencia. Salir al espacio se confundiría con salir a la luz. Mientras que la representación nacida del sentir del tiempo será nocturna y abismal, y si la palabra corresponde a la luz, el logos luz, el abismo de la noche temporal se hará accesible al manifestarse en la música, forma del tiempo. La palabra define, capta o da la forma, revela la plasticidad del universo. En la palabra se encierra, se contiene una inteligencia que tiende a hacerse cuerpo. La palabra parece el pozo de un ímpetu que desciende a hacerse lo más parecido a cosa, un sentido en busca de su forma. La palabra desciende. Número es medida, un género de razón. Heráclito entendió por ella toda la razón, sintió así el logos. No aparecieron en su pensamiento las etapas que desde la intuición o el sentir del número, pues el número es primariamente intuitivo, llevarían a su idea de logos armonía, o al menos no nos son conocidas, aunque es de creer que, dada su distancia de los hombres, no pensaría en ofrecerles camino alguno. En Heráclito la filosofía es hieros logos, es decir, sagrada, no método. En Heráclito, como en todos los pensadores de inspiración pitagórica, que sólo ello bastaría para sospechar en él una actitud original cercana a los pitagóricos, no dependiente de una influencia, el filósofo de logos, palabra explícita, razona y tiende a descubrir el método ya desde Parménides hasta la completa explicación del método órgano en Aristóteles. Los pensadores de inspiración pitagórica, de logos del número, del tiempo, no se encontraron obligados a dar un método, un camino de razones. Acuñan aforismos, frases musicales, equivalentes a melodías o a cadencias perfectas que penetran en la memoria o la despiertan. Acuérdate, o para que te acuerdes, parecen decirnos. O hacen catecismos o manuales, porque el método que ofrecen no es sólo de la mente sino de la vida. La vida toda es camino de sabiduría, la vida misma. El conflicto entre estas dos formas metódicas aparece en Platón, quien se vio absolutamente obligado a usar aún, a llevar a su extremo un método intelectual, cual la dialéctica que se va debilitando a medida que se vuelve hacia la inspiración pitagórica. Y aún en el periodo más dialéctico, sofista, Tetetes, es imposible no darse cuenta de que se trata, bajo la dialéctica, de otra cosa que de un caminar por la razón, que insinúa la exigencia, declarada en la alegoría de la caverna, de una verdadera conversión de la vida. Platón luchó titánicamente con esta contradicción de su pitagorismo creciente y su deber de filósofo. Y de ahí que no pueda decidirse por su metafísica que deja la teoría de las ideas en entredicho, que haya sido y descubierto con lealtad tan implacable sus dificultades, de tal modo que Aristóteles no hace casi más que repetirlas.
La diferencia estriba en que Aristóteles se había decidido por el logos palabra y Platón sentíase cada vez más atraído, como por un voto ineludible, hacia el logos del número y de la música, que es igualmente el del silencio. Y las ideas, formas, como por primera vez aparecen en Demócrito, son palabras que conforman, que encierran y definen una forma, formas de la enunciación. Mas si en ellas se encierra el principio de las cosas, será números, pues el número es la raíz de la inteligencia, de la inteligibilidad del universo. Entre el número y la palabra, la idea se contradice a sí misma, se anula. Aristóteles la salvará de esta contradicción separándola del número, llevándola enteramente a encarnar, a ser forma plástica. El mundo, la realidad, está compuesta para Aristóteles de formas plásticas que contienen en sí su misma razón, su esencia, y la esencia separada pertenecerá a la visión, no al número. La esencia es la identidad a salvo, desprendida de las cosas. El logos palabra necesita de la identidad y la descubre en su primer paso en Parménides, pues las cosas, inteligencia encarnada, han de ser unas. Ser cosa, supone ya la identidad, a la que habrá de buscarse un lugar fuera de ellas para que se logre una identidad pura, verdadera. Las cosas que son necesitan un ser más puro que ellas, de donde vienen y donde siguen en cierto modo sustentándose. Pero una vez que les asegure el ser, ese ser más puro ha de serle sustraído. Mientras, el logo del número descubre, en Heráclito, la armonía de los contrarios, la no identidad. Así, no habrá de serle sustraída después a las cosas que no sustentan esa no identidad. Es un universo no plástico, integrado por el tiempo. La concreción de las cosas será siempre precaria y en realidad imposible. Lo que exista serán movimientos, ya sean acordados o bien sueltos. Cuando se acuerdan, es el ser, una integración transitoria. Aquí, el ser no vence al tiempo. A Platón le caerá la herencia del pitagorismo, y él tendrá que ir mostrando, sacando a luz, el camino celado por Heráclito, que no debió sentirse en nada obligado por la filosofía, porque en nada debió sentirse obligado por los hombres el menos humanista de los filósofos. Platón, obligado ante la filosofía, a través de su condescendencia con los hombres, sentiría todo el rigor propio, procedente de logos palabra, para mostrar lo eludido en el silencio de Heráclito, el silencio de todos los pensadores inspirados. Se sentirá obligado a llenar el vacío que produce la inspiración, esos huecos del pensamiento y aun de la palabra que existen siempre en todo pensamiento inspirado, más que razonado, y que corresponden a la discontinuidad del número, del ritmo. Moldear un pensamiento de estructura musical a modo de la razón discursiva será la carga de Platón en sus últimos años. Su metafísica se tornará ambigua allí donde la claridad había de ser más necesaria. Los números son principios de las cosas, los géneros son principios como los números. Si es que los números en verdad son, ¿cómo pueden los números engendrar cosas y aún más la vida? Las cosas vivientes, la finalidad de una cosa viviente, su entelequia, no son un número, se dirá. Ni una cosa podrá ser engendrada sino por otras iguales. Un hombre nace de otro hombre, dirá Aristóteles, pero sólo podrá decirlo desde ese su desdén que llega a desconocer hasta el sentido del drama platónico por ignorancia del pitagorismo. Todo viene de lo limitado y de lo ilimitado, habían dicho los pitagóricos. Las cosas constituidas por números no serían en realidad cosas, sustancias, pues hacen referencia unas a otras. Según el logos del número, todas las cosas estarían bajo la categoría de relación, en esencial alteridad, por tanto, nunca en sí mismas.
El universo integrado por números es movimiento incesante, sin punto de reposo, siendo siempre lo otro, sin ese reposo en sí misma que es la sustancia, punto de partida y de llegada del devenir. Aristóteles salvó la realidad de las cosas de este mundo, limitándolo y encerrando cada cosa en sí misma en cuanto es posible, rescatándola de la alteridad. No hay cosas para el pitagorismo. No puede haberlas, ni pueden alterarse, pues no tendrían en verdad dentro, ese dentro que es la sustancia, aunque no haya sido descubierta la interioridad propia del hombre. El universo del número es exterior todo él. Todo en él es exterior a sí mismo, volcado como los sonidos en la melodía, como la melodía en la armonía. Es el tiempo exteriorizado. El abismo del tiempo se ha vaciado, exteriorizándose. Es un modo de hacerse accesible. Es lo más equivalente a la manifestación de las cosas materiales, a las cosas sustantivas, al mundo plástico que existe en el espacio cuando es bañado por la luz. El tiempo, sentido desde el viejo dios Cronos, no es el tiempo interior, el que sentimos en nosotros mismos y en nuestra vida los hombres de hoy. Es el tiempo cósmico, el tiempo sustancia de las cosas todas, abismo de la realidad. El número y el ritmo lo revelan, lo hacen aparecer y manifestarse, lo que es en él someterse, aplacarse. La máxima realidad que de él se arranque será el alma. El alma, descubrimiento, revelación de inspiración órfica, el único punto de partida inmediato, no cósmico para el hombre, descubierto en su aventura no personal de cada uno, sino en la aventura genérica del alma, que es viaje a través del tiempo, su aventura en y con el tiempo. Uno de los asuntos de la historia de la filosofía que mayor asombro producen es que el alma haya sido descubrimiento de los filósofos del número antes que de los de la palabra, hasta el punto de que no podemos saber si los de la palabra, sustancialistas al fin, salvados en el sustancialismo aristotélico, la hubieran descubierto. Que Aristóteles la descubra y aún la sistematice nada quiere decir. Estaba ya ahí y no era eludible. Al contrario, era lo que había que conceder al pitagorismo sin decirlo. Pues a partir de Aristóteles sucederá algo muy normal con el pitagorismo. Lo que normalmente sucede con todos los vencidos, en cualquier historia de que se trate. Se toma de los vencidos lo que hace falta sin nombrarlos. Se les concede la razón ineludible, mas apoderándose de ella y trasladándola al campo del vencedor, que lo hace con tranquilidad de conciencia, tanto que bien puede no darse cuenta de lo que hace. Todos los vencidos son plagiados, en el sentido amplio de la palabra plagio, que puede llegar a ser hasta el desenvolvimiento, el desarrollo de un tema inicial, hasta el rapto de una figura representativa. La suerte de la razón del vencido es convertirse en semilla que germina en la tierra del vencedor. La semilla, toda semilla, no está vencida cuando es enterrada y cuando revive de entre los muertos, donde se la arrojó, es porque se ha vencido enteramente a sí misma. El alma, como el grano de trigo, cuyo viaje le sirvió de guía y paradigma, corrió esta misma suerte en la historia del pensamiento. Semilla órfica y pitagórica, esplenderá en el pensamiento aristotélico. Y siempre será así para cualquier semilla pitagórica. Nacerá en otro suelo, bajo otro nombre. No volverá a aparecer con su nombre en filosofía, siempre estará en otra cosa, mezclada a otra sustancia. Y en la mezcla podrá haber, en verdad, un elemento fundamental. No importa. A partir del cristianismo, dentro de la tradición occidental cristiana, el pitagorismo cesará de existir como tal. Reaparecerá en filosofías tan cristalinas como la ética de Spinoza, pero sin identificarse, como desprovisto de documentación suficiente, y nadie pretenderá restaurarle ni continuarle. Solo Leibniz, el filósofo de tan singular figura y puesto en la historia,
realizará la gloriosa hazaña de reconciliarle con su contrario. Como los vencidos, vivirá el pitagorismo a la sombra de una bandera extraña, y llevará su conflicto a quien pretenda prohijarle, falto de voz, de entidad para plantearlos él mismo. Una de las condiciones que se imponen al vencido, inexorable en las luchas políticas, inexplicable en las del pensamiento, es la imposibilidad de sacar sus conflictos a la luz, de examinar su situación, lo cual hace pensar que la derrota se acentúa por ello, como si el pensamiento vencido fuese ganado por el empeño de sobrevivir y a la supervivencia lo fiara todo, cuando lo que le sacaría del infierno en que yace sería, por el contrario, desinteresarse de su duración para afrontar los conflictos internos, los problemas que comporta dentro de sí, examinarse, escrutar dentro de sí. No lo hizo el pitagorismo, como si no dispusiera de lo necesario, él, descubridor del examen de conciencia, para adquirir conciencia de su situación, reajustarse y constituirse en una filosofía, a no ser que consideráramos como pitagórico a Plotino. Mas los elementos aristotélicos que comporta su pensamiento no permiten darle ese nombre, si no es precedido por la partícula tan ambigua neo, en que se acusa que haya una ruptura, una interrupción y una vuelta desde una situación diferente, y sería aproximadamente lo mismo que si consideráramos continuador de Heráclito, sin más, a Zenón el estoico. Pero quizá la explicación resida en lo enunciado al comienzo de estas páginas, la imposibilidad radical del pitagorismo de constituirse en filosofía según lo que se entendió por ella desde Aristóteles, y que, de no ser entendida así, no existiera, lo cual le restituye todo su rango y su situación enigmática de raíz, no proveniente de ninguna flaqueza de espíritu de los llamados pitagóricos. Mirados desde la filosofía, el pitagorismo era lo otro, ellos descubridores del uno, y la filosofía, mirada desde el pitagorismo, la decadencia de una más alta, celeste y universal sabiduría, como si la filosofía hubiera conseguido su victoria por una limitación, por una mejor adaptación al medio terrestre, éxito de un provincianismo terrestre. La decisión del hombre que, para lograr una vida mejor, un equilibrio vital, renuncia a ser el habitante del universo de los astros, a su alma interplanetaria, a vivir vuelo hacia los astros y sintiéndose antes que nada animal celeste, para hacerse vecino de la tierra. Para Pitágoras, la constitución de la filosofía en Aristóteles debió significar una acción más que un pensamiento. Desde el pitagorismo, la filosofía aparece como el primer pragmatismo. El saber desinteresado, el más noble, hijo del ocio y de lo maravilloso, y también el más divino, la filosofía, vino a desplazar a los saberes todos, sabiduría, inspiración, misterios, del mundo mediterráneo. Su novedad era debida antes que a la doctrina, a la actitud radical e inédita que comportaba. Esta actitud en las notas más esenciales, en aquellas que la distancian de poesía y religión, había nacido con tales, en la decisión de exigir la parte del hombre, de habitar humanamente la tierra, de vivir a lo hombre, que diríamos. Y mirada a la distancia de hoy, se nos aparece una razón práctica ya desde el principio. Mas esta decisión de vivir humanamente, que advertimos en el simple hecho de preguntar por el ser de las cosas, en el preguntar para responder uno mismo, había seguido un intrincado camino en que habían sobrevenido varios deslumbramientos causados por el descubrimiento de la unidad, de la identidad de Parménides, de los números pitagóricos, de la filosofía misma en Platón cuando exige el poder para los filósofos. Y de cada uno de estos deslumbramientos se deriva un imposible,
las aporías del movimiento en Zenón de Helena, la imposibilidad de constituirse la filosofía desde el logos del número de los pitagóricos, la imposibilidad sin más de que los filósofos obtengan el poder, y en consecuencia, en Platón, la filosofía queda en utopía o bien vuelve a ser un camino para iniciados, aunque se trate de una iniciación puramente intelectual. Y es en Platón donde el drama de la filosofía pitagórica se despliega en su complejidad. Había abandonado su oficio de poeta trágico cuando conoció a Sócrates, en quien la función práctica de la filosofía aparece en su máxima ejemplaridad, descubriendo por completo el humanismo inicial del pensamiento filosófico y llevándolo hasta el fin. En Sócrates, la filosofía fue ejercicio vital del conocer. Más que hacer filosofía, vivió y se desvivió en ella y por ella hasta la muerte. Ante esa acción, el joven Platón se decidió por siempre a ser filósofo. Pero diríase que nunca consiguió ser solamente filósofo, y más que la suerte de la filosofía misma, le desvivió la suerte del alma que quiso rescatar íntegramente haciéndole despertar al conocimiento de su esencia verdadera, que reside en su parentesco con lo divino. La memoria sobrehumana de Pitágoras se ha convertido en reminiscencia, memoria que rescata el alma del padecer de su historia, para hacerla reconocerse en su origen, memoria que no recoge el padecer del alma en el tiempo, sino que la dispone a librarse del tiempo y de su historia. Salvar el alma por el conocimiento es la solución que el pitagorismo encuentra en Platón. Es ya filosofía, pero sigue siendo ante todo religión. Es el conocimiento obediente a un designio religioso, y todo el pensamiento platónico servirá a un designio religioso previo, que es lo que verdaderamente la mueve. Aristóteles realizó una verdadera revolución al situarse en el lugar exacto desde el cual la filosofía es al mismo tiempo necesaria y posible. Fue sin duda resultado de una renuncia y de un apurar la decisión inicial contenida en la pregunta de Tales, de constituir un conocimiento propio del hombre, de ceñirse, por decirlo así, a la condición humana previa al despliegue de su pensamiento. El pensamiento vendría después, seguiría a su acción con esa implacable fluidez discernible aún en los apuntes escolares que nos ha tocado leer. Lo decisivo fue el cambio de actitud que le situó en el lugar exacto del hombre que ha de pensarlo todo por sí mismo, humanamente, sin inspiración ni servidumbre a los dioses, sin compromiso de salvar el alma, sin más compromiso que el de llevar la pretensión del conocimiento a su plenitud. La filosofía se logrará así en esa su pretensión primera, ser un saber desde el hombre, propio del hombre. El habitante de este mundo podrá ahora mirarlo todo, teorizar. También el cielo, o ante todo el cielo, si se quiere, mas desde aquí y para aquí. La filosofía habida anteriormente, Platón incluido, aparecería solidaria de esta revolución aristotélica. Un saber nuevo se había fundado definitivamente. Desde él la situación de Pitágoras y de los pitagóricos quedaría ambigua, por irreductible a la filosofía, por irreductible también a lo habido anteriormente. ¿Qué era propiamente lo inasimilable de los pitagóricos a la actitud filosófica de Aristóteles? No podía ser otra cosa sino una actitud diversa, diversa de la filosofía, diversa de las sabidurías con las cuales no podía ser confundida. Antes y coetáneamente también de la pregunta que inaugura la actitud filosófica, había habido no solo sabiduría, sino ciencia. La ciencia caldea, la matemática egipcia, en la que se dice fue iniciado Platón. Eran ciencias, es decir, conocimiento, aunque no constituido al modo occidental. Ciencias las más antiguas, estas matemáticas celestes entremezcladas con la adoración a la luz, al firmamento, a los astros.
no comportaban una apetencia para desprenderse de esa adoración que fue su origen. En todo caso, como vemos en Egipto, si se desprendían de una antigua religión o culto inicial, era para preparar otro, para servir o dar origen inclusive a un culto más puro, formas de conocimiento que nunca buscaron desprenderse de un rito, de una adoración. Es lo que parece diferenciar a estas ciencias de la filosofía griega nacida de un movimiento humano encaminado a desprenderse de los dioses y sobre todo del rito, del culto en todas sus formas, es decir, a constituirse aparte del mundo de lo sagrado. Extrañamente, este nuevo saber, la filosofía, llegó a descubrir, a develar, y tuvo su mártir en Sócrates, la idea de Dios, y no por azar. Pero ello no invalida el hecho de que desde un principio buscara un terreno neutral, por lo menos frente a lo sagrado, lo que fue sentido por los piadosos como algo tan amenazador que originó las persecuciones que se saben y probablemente otras que la diplomacia de los pensadores poetas, también su ambigüedad, pudo soslayar. Aún Aristóteles, tan sobrio en digresiones, se cree obligado, en el comienzo de sus lecciones sobre la ciencia que busca, a despejar la cuestión de que los dioses no pueden tener envidia de los hombres. Metafísica, libro 1. Muy grave debió de haber sido la cuestión para que un pensamiento tan dirigido a lo esencial hubiera de recogerla. Una prueba más, y bien notoria, un signo revelador del designio del pensamiento filosófico llevado a su extremo, de constituir un saber humano propio del hombre. La observación de Aristóteles, hecha como entre paréntesis, dirime diplomáticamente la contienda entre filósofos, saber debido al hombre y lo debido a los dioses. Todos sus antecesores se hubieran sentido solidarios de ello, menos Pitágoras y aún algunos pitagóricos. No que ellos creyeran en la envidia de los dioses, aunque, quién sabe si en la de algunos, sino en lo que significaba como solución del empeño de hacer una sabiduría humana, solo humana y, aún diríamos, terrestre. Sabido es el culto de los pitagóricos a Homero, el poeta de los dioses, afirmado especialmente en los tiempos posaristotélicos, mientras que Platón, tan tocado de pitagorismo, fue implacable con sus fábulas, más aún que Aristóteles con los pitagóricos. Se trataba de lo mismo en las dos condenaciones, de la existencia de la filosofía. Platón había decidido ser filósofo y así su condenación es más extremada porque se trataba en el fondo de un sacrificio. El Platón filósofo condenaba al Platón poeta, a su ex futuro. Y esas condenaciones, aun tratándose de asuntos menos universales, suelen ser las más implacables. Nada se condena con mayor crueldad que aquello a lo que se renunció ser o aceptar un día. Quien persigue con su odio a otro, ¿no está declarando que algún día pudo haber sido su amor? Raro es que alguien persiga insistentemente o menosprecie sino algo a lo que ha renunciado y a veces, en esas bocanadas infernales que de tiempo en tiempo envuelven la tierra o el corazón de un mortal renegado. Y aun las simples despedidas causan a veces tan secreto dolor que obligan a encontrar razones apaciguadoras cuando rige la nobleza y la buena fe, cuando se ha de partir inexorablemente porque algo mejor o simplemente necesario aguarda. Era el caso de Aristóteles. Se despedía de los dioses porque el saber, que tenía a su cargo llevar a su último cumplimiento, tenía que encontrar el ser, y no sólo el ser del hombre, sino antes, pues solamente así el hombre sería posible, el de la naturaleza y en ella su causa primera, motor inmóvil, acto puro, pensamiento de pensamiento, Dios. ¿No sabía él acaso que los dioses habían de tener envidia? ¿No fue el temor a la envidia de los dioses lo que determinó la actitud reacia, apegada al pasado, de los pitagóricos? Fue un sentir, uno de esos sentires que, precisamente porque no tienen posibilidad de ser trasladados en el presente o en un porvenir próximo a pensamiento, no permiten que se les relegue al pasado. Sentires que hacen su presa del ánimo donde anidan,
justamente porque encierran algo esencial de lo que no es posible dar cuenta. Nada retiene tanto como lo a medias revelado. Un sentir específico de los pitagóricos referente al viaje del alma en el tiempo, sentir enraizado en otro más vasto, el de las grandes culturas a que hemos hecho referencia, de donde nacieron las ciencias caldea y egipcia, el de la adoración irania de la luz y del tiempo infinito, y algo más amplio aún, el modo de sentirse en el mundo el hombre oriental. Pues dondequiera que volvamos la vista, vemos al hombre vuelto a lo divino, en India, Irán, Caldea y Egipto. La vida del hombre sobre la tierra aspiraba a ser copia del cielo. Las ciudades, los templos, la casa misma eran aljibes celestes. Edificar, la actividad práctica entre todas, era no construir un lleno, sino circunscribir un vacío, un espacio, el patio que subsiste en la casa mediterránea, donde desciende el cielo, o levantar una torre que pretende escalar el cielo, o que se crea a medio camino el que a ella asciende y observa a la vez lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Las pirámides de Egipto son espejos de la luz solar, respuesta de la tierra y no interrogación a su Dios, pues el hombre de aquella cultura no interrogaba a los cielos, les respondía, y desde esa actitud inicial de responder, en lugar de preguntar como en Tales, adquiría conocimiento. El secreto de Pitágoras quizás sea que no se formuló la pregunta de Tales, que no preguntó inicialmente. Su actitud originaria debió de ser la de responder, como los antiguos, y no es que no se hiciera nunca una pregunta, sino que no se preguntó inicialmente como raíz de su afán de saber, que su saber no nació de una pregunta, sino de su actitud común a todo el Oriente de responder a lo alto, a la llamada de lo alto, volcándose enteramente. Su saber había de tener así un carácter como de impronta, de algo impreso por los cielos en el alma y en la mente al estar vueltos hacia ellos. La matemática ¿pudo nacer originariamente acaso de una pregunta? Más bien de una continua observación, en la cual el alma y los ojos purificándose encuentran esos objetos intermedios entre la tierra y el cielo, que son los objetos matemáticos. Lo incorpóreo y los cuerpos puros, perfectos, de la geometría, espejos en cierto modo de la perfección y de la incorruptibilidad de los astros. Los objetos de la matemática, números y formas geométricas, son los antepasados inmediatos de las ideas, hijos directos de la mirada que contempla y no de la palabra que interroga. Las ideas como números, última fase del pensamiento platónico, es una retrotracción, reminiscencia de su nacimiento, de la función de la idea cuando aún no había idea. La función de la idea fue desempeñada antes por los números y por las formas geométricas. Su función en virtud de su condición, la pureza, ser pura, enteramente. El pensar las ideas no como números era lo problemático para la teoría producida en este saber nacido de la observación de la mente purificada, del alma pura, como Plotino dirá más tarde, a medio camino ella también entre lo celeste y el cuerpo que anima. Lo matemático, paradigma de la absoluta pureza, presentará un problematismo insoluble cuando sea tomado en la función de dar cuenta enteramente de la vida, de ser causa del movimiento, pero en su función paradigmática no ofrece problema insoluble alguno, pues significa en último término la aspiración del ser imperfecto que es el hombre hacia la pureza, algo sagrado primariamente que en los números y figuras matemáticas se muestra intelectualmente. Por ello, don del cielo, conocimiento celeste, respuesta al estar respondiendo a los cielos antes de interrogarles. Y aunque se les interrogara, el interrogar a los cielos no es siempre una figura retórica que encubre el fondo de un alma tan tendida hacia ellos que empieza a estar fuera de sí y por eso puede creer no haber entrado del todo. Al alma pura de Plotino corresponde el estar fuera de sí de Santa Teresa, que se sabe por creencia cristiana dentro de sí misma, que si se siente al borde de estar fuera, sabe por qué.
El deslumbramiento producido por el descubrimiento de los objetos matemáticos llega a tener un carácter extático. El que se mueva entre ellos o los vea moverse ante sí se sentirá a salvo de la vida y tomará su esencia y su movimiento por el absoluto. Lo absoluto, en cualquier forma que haya sido adoptado por el pensamiento, en cualquiera de las teorías que giran en torno a él, ¿no responde acaso al ansia, a la necesidad de pureza de un saber puro, de contenido, forma y función que algunos hombres tienen? De la experiencia también, en todos sus impuros grados, de un instante privilegiado en que la vida se ha quedado en suspenso, absorta, asumida en la mirada, en que el alma se sale por los ojos. De tales sentires y experiencias, ¿cómo había de surgir un saber filosófico en sentido estricto? ¿Y cómo podía no presentarse antes o después la idea, la creencia de que la filosofía estaba ya ahí? Difícil, raro momento en que la filosofía se presenta anticipadamente en todos sus posibles y aún imposibles logros, como presencia lograda, mientras que no puede nacer justamente por eso, por estar antes de ser, por no haber pasado por el no ser de que nace la pregunta, por la desconfianza, por el retraimiento del ánimo, por la desilusión o, como será más tarde, por la duda. La matemática habrá nacido, sin embargo, con Pitágoras y los pitagóricos, la matemática ya occidental. Hay algo decisivo en los pitagóricos. La matemática se hace una fe, cosa distinta de la habida anteriormente como actitud. Pues al decir fe se dice voluntad, ansia de saber que camina ya por su cuenta. El don de los cielos ha prendido ya en la mente humana y comienza su propia vida en una fe que no olvidará su origen. Esta fe que es voluntad se advierte en todo lo que sabemos de la vida de Pitágoras. Hombre de voluntad occidental, ávido de regir según el conocimiento, lleno de la exigencia occidental que ha hecho de los saberes conocimiento, de la exigencia que hace existir al pensar, que le saca afuera, le formula, lo cual es ya exigencia, que lo declara y lo transforma en ley, a poco que las circunstancias lo consientan y, a veces, aunque no se lo consientan. Las matemáticas y los diversos saberes de Pitágoras, aquella su polimatía, comenzaron actuando a la manera audaz de la filosofía. Si no se atrevió a preguntar como tales, se atrevió a responder ante el mundo como todos los filósofos de raza. Algunos cautelosos como Descartes dieron la respuesta encubierta. Otros la han dado, como Spinoza, en forma de infranqueable soledad, sin olvidar la sonrisa de los estoicos y la risa de los cínicos. Solo ahora parece vacilar el filósofo en dar su respuesta al mundo, mas quizá no se perciba bien por qué puede haberse complicado. Y si no es así, si en la hora actual el filósofo no acierta en dar su digna respuesta al mundo, a las circunstancias, es un motivo, el más serio de todos, para comenzar a afligirse, los sensibles a ello, ante la extinción de la filosofía. Pitágoras no tuvo necesidad de desprenderse de su sentir inicial, de creerse empadronado en los cielos y de paso en la tierra, para dar al mundo la respuesta audaz nacida del pensamiento en marcha, del pensamiento que ha entrado en su existencia propia, de la filosofía. Pitágoras, pues, él mismo, no pudo dar nacimiento a la filosofía, hacer que sus saberes se constituyeran así, pero realizó algo previo, lo más previo de todo. La hizo existir antes de haber encontrado su forma adecuada. El saber obtenido casi pasivamente, la matemática, fue elevado a fe, a voluntad, a ley. El conocimiento obtenido en la respuesta a lo alto no había sido vivido de esta manera anteriormente, sino que había quedado encerrado como secreto, yaciente en el alma o utilizado en cosa práctica inmediata. Había sido actividad y en Pitágoras se elevó a acción. ¿Qué diría Ortega y Gasset? Fue sacado fuera y puesto en alto. Comenzó a existir como si su existencia hubiese precedido, hasta cierto punto, a su esencia.
Pitágoras hizo existir a la filosofía, según lo visto anteriormente, pero no pudo lograrla como forma de saber. La pregunta de Tales no parece ser, por tanto, el origen único de la filosofía, que se abrió camino a través de la actitud de Pitágoras, persistente en los llamados pitagóricos. El desdén de Aristóteles no puede borrar algo esencial traído por ellos a la actitud de la que nace la filosofía, ni menos el descubrimiento de una realidad que el hombre había menester no sólo de descubrir, sino de conquistar, de algo esencial para el ser humano, aún dentro del pensamiento de Aristóteles. Para nosotros, occidentales, nacidos de la filosofía griega y del cristianismo, tener un alma es algo obvio, tan obvio que lo hemos superado, mas la conquista del alma al par que su descubrimiento ha ocupado un largo tiempo, toda una edad a través de diversas culturas, especialmente y a lo que sabemos en Egipto y Grecia. Hasta Aristóteles, en quien el alma queda, por decirlo así, fijada, aunque solo en Plotino alcanzará todo su esplendor. El descubrimiento del alma nació, sin duda, de un sentir originario y por tanto pasivo al que se fue uniendo una creciente exigencia, como en todo descubrimiento. No se descubre nada y menos lo que se tiene, si no es por una exigencia que llega a hacerse implacable. La percibimos en el triunfo de la religión de Osiris entre los egipcios en lo que hace al alma. Osiris hace posible que cada hombre encuentre su alma aquí en la tierra. Antes, como es sabido, se entendía que sólo el faraón nacía con su alma, o con lo que en la mente egipcia hacía sus veces, el Ka. Los demás hombres sólo tras de su muerte la recibían. Esta exigencia de tener un alma cada hombre sin esperar la muerte, de no estar separado de su alma, hubo de preceder en mucho a la exigencia intelectual de descubrirla. El privilegio del faraón de vivir en compañía de su alma debía de estar ligado a una especial sabiduría, saber del origen, de dónde venía y a dónde había de retornar, vivir a la manera de un viajero que conoce y a memoria de su ruta desde el lugar de partida y, por ello, saber en verdad el sentido de cada acontecimiento. El hecho de que los demás hombres vivieran separados de su alma ¿no significaría acaso que no tenían derecho a tener memoria, que habían de vivir aquí y ahora en el momento presente, sirviendo, obedeciendo, como nosotros, occidentales en trance de superar el alma? ¿No tenemos capacidad de imaginar? El derecho conquistado por medio del guía Salvador, el primer derecho que encabeza todas las sucesivas reivindicaciones humanas, es el derecho a tener memoria, a tener historia, puesto que el alma, el Ka, aguardaba allá tras de la muerte. La existencia de ultratumba no era pues la cuestión, la mera existencia, pues claro está que la suerte de esta alma recobrada no aparecía muy clara, ni dichosa, como si solamente asumiendo desde ahora la historia desde el origen, el buen término pudiera ser alcanzado, como si todas las miserias de la conquista presente se salvaran a partir del acontecimiento o descenso del alma en el ser humano. Y así, el alma verifica un doble viaje, el descenso a lo que los pitagóricos llamarán infierno terrestre, esta vida de la que habrá de hacerse cargo en sus dos vertientes o abismos, muerte y tiempo, mientras que el recuerdo del origen y el anhelo la llevarán aún antes de emprender la partida a recorrer por adelantado el espacio ultraterrestre. Todo ello es historia. Estar en posesión de un alma es tener que asumir la historia, la propia, el tiempo, la muerte. Pero tener historia es ya saber, saber que proviene de una certidumbre, certeza del rescate, arribo a donde ya no la habrá. La historia, antes que conocimiento, saber intelectual más o menos precursor de nuestra ciencia, será algo difícil de percibir para nosotros. Un sentirse inmediato a sí mismo en el modo pasivo de alguien a quien le pasan cosas que le han arrancado de su lugar de origen o simplemente, más angustioso aún,
que le traen y le llevan. Al saberse dentro de una historia o con una historia, precede sin duda un sentirse errante a la merced de, y por mucha que sea la madurez de los tiempos históricos y la construcción científica que el hombre haga de su historia, quedará siempre en el fondo del ánimo, en eso que hemos llamado sentir originario, el sentirse suspendido y flotante, a veces a pique de naufragio, a merced de una totalidad desconocida que nos mueve. Y así, el que de esa totalidad que nos envuelve y nos mueve se destaque algo o alguien, aunque sea acusador, será aceptado como un inmenso alivio, pues constituye al mismo tiempo una manifestación de lo desconocido y una inculpación. Y la inculpación, por terrible que sea, es una atribución que pone de manifiesto lo que se llamará más tarde sujeto, yo, ser alguien de algún modo. Y sobre este sentir originario se asentarán la escatología de la culpa y de la expectación que hunde sus raíces en la noche del orfismo. Sin él, no hubiera podido cuajar como creencia persistente, común a órficos y pitagóricos. Y es de observar que el hombre moderno con ansia creciente ha hecho cuanto le ha sido posible para librarse de su creencia en la culpa original. A partir del naturalismo del siglo XVIII se han ido sucediendo las ideologías, evolucionismo, marxismo, Nietzsche, que muestran la inocencia de la condición humana sin más posibilidad de adquirir culpa que la de una cierta traición a la vida. Uno de los más persistentes afanes del hombre moderno y actual es el de inocentarse. Errar y padecer parecen ser la situación primaria en que la criatura humana se encuentra cuando se siente a sí misma. De ahí que las sabidurías más antiguas sean relatos que explican las luchas habidas, en el principio, entre dioses, entre el cielo y la tierra de donde ha solido salir, ya manchado, el hombre. Así la teogonía órfica. Y ante tales teogonías, relatos sagrados, caben dos actitudes distintas, dentro de la tradición griega, humanas ya, nacidas de una exigencia que el hombre siente, dispuesto a pensar, en esa exigencia radical que precede al pensamiento, una que no pudo producirse sino después de la aparición de los dioses homéricos, una epogé, poner en suspenso la existencia y sobre todo la actuación de los dioses y hacer caso omiso de la suerte del alma, es una especie de detención y fijación en que el hombre, olvidándose de todos los cuentos, se pregunta directamente por las cosas. Dejándose de cuentos y de historias, bien pronto Parménides verifica esa epogé del tiempo que Ortega y Gasset denuncia como persistente en toda la metafísica occidental. La otra actitud en ese mismo momento es aceptar las historias que explican más adecuadamente ese sentir originario al que nos referimos. Aceptar con ello, en este trance de descubrir y conquistar el alma, la historia del alma, nueva mitología. Mito el más reciente en que alguien más que hombre y menos que Dios apura hasta el fin la situación humana y da el ejemplo del viaje del alma, de su riesgo, y trae su don, humano ya, música, poesía. Y paradójicamente a la primera actitud, que olvida las historias y abstrae el tiempo, le corresponde el haber decidido la historia del hombre occidental, el haberle dado y exigido la primera aceptación de la historia, el vivir aquí, el mirar desde aquí, el definir. Pues el ser de Parménides y su unidad de identidad llevará hasta la definición. Como consecuencia última de haber descubierto el ser, el hombre pasa a ser el ser que define. Definir es la forma intelectual máxima de la decisión, de la voluntad. Definir es hacer historia. Mientras que la actitud que corresponde al orfismo y al pitagorismo, que vemos resplandecer en la leyenda de Orfeo, es de aceptación total y aún de avidez del alma por lanzarse a su viaje y apurar su padecer del tiempo. No había llegado el momento de pensar, para ellos, pues el tiempo no se aborda primeramente pensándolo. Solo ahora Ortega y Heidegger abordan el tiempo desde el pensamiento.
sino padeciéndolo. Se trataba, pues, de una paradójica decisión de padecer. Padecer el tiempo es recorrerlo sin ahorrar abismo alguno. La muerte y aún algo peor. Este andar perdido, el andar errante, como todos los poetas genuinos lo andarán un poco siempre, como todo el que padece. Y la paradoja es paralela a la de los filósofos, la aceptación del tiempo y de la historia esencial del alma, que les trae como consecuencia el quedar al margen de la historia, vencidos históricamente, el desdeñarla también por considerarla, la historia de aquí, la obcecación en un error. Pues al apegarse, los tales órficos, los llamados pitagóricos, al padecer, quedaron vencidos por el logos que enuncia y declara, que llega a definir, ya que el tal padecer cuando es tan en vivo es indecible. Era una acción, un viaje. Orfeo es poeta más que por lo que pudo al fin decir, si algo dijo, por su acción poética tan distinta de la decisión filosófica, que se desata en delirio. El delirio, principio de la poesía, el llanto y el gemido, principio de la música. El alma al despertar corre errante sin saber lo que le pasa, aunque lo sepa, aunque se lo hayan contado, ya que ahí el conocimiento la pasión no quita, pues si lo quitara no sería ya conocimiento. El conocer padeciendo que resuelve la historia trágica, el doble errar de Zeus y de Prometeo, según Esquilo. Pero los pitagóricos no avanzarán hasta la tragedia, pues en ella se resuelve en un instante decisivo el conflicto, y en ella todo queda dicho. Se mantendrán, por el contrario, fieles a lo indecible, la voz, el gemido, antes que buscar articularse en palabras será moldeada por el número. La palabra siempre precipita el tiempo, la música lo obedece con cierto engaño, pues va en busca del éxtasis. El indecible padecer del alma cuando se siente a sí misma, al encontrarse, se resolvió en el pitagorismo por la aceptación del orfismo y de su aventura protagonista, el descenso a los infiernos, a los abismos donde lo que sucede es indecible. Y como es indecible, se resolverá en música, y en la forma más musical de la palabra, la poesía. La música sale del infierno, no ha caído desde lo alto. Su origen, antes que celeste, es infernal. Más tarde aparecerá la armonía de las esferas, pues la armonía viene después del gemido y del encanto. Lo peculiar de Orfeo, marca y señal del alma griega, es que el gemido no es queja desesperada, imprecación, sino dulzura secreta, misteriosa dulzura que sale de las entrañas del infierno. El arte griego, aun la tragedia, es solidario de Orfeo, no le desmiente, todo horror estará amansado, toda queja envuelta en dulzura, y esta dulzura y esta mansedumbre permitirán a la razón, a las razones, entrar en los lugares infernales, serán el puente que el alma mediadora tiende siempre entre la razón y la vida en su padecer infernal, entre el sufrimiento indecible y el logos. La música órfica es el gemido que se resuelve en armonía, el camino de la pasión indecible para integrarse en el orden del universo, orden y conexión de las entrañas identificado con el orden y conexión del universo por los números. La música es la aritmética inconsciente de los números del alma. Es la fórmula, la más fielmente pitagórica de la esencia de la música, la clave de su recorrido, y que parece realizarse en la música de alguien contemporáneo que así la definirá. Leibniz y Mozart, en la madurez de la cultura occidental, desde tan lejos, encuentran la transparencia perfecta de la confusión pitagórica. La música nace cuando el grito se allana, se somete a tiempo y número y en lugar de irrumpir en el tiempo se adentra en él y alcanza continuidad a través de la discontinuidad de todo lo sensible. De ahí la escala, las escalas,
la pluralidad de la música que necesita un fundamento, como toda pluralidad. El lamento de Orfeo debió de sonar en las notas fundamentales de la voz humana, en la más pura y simple forma de la matemática de la voz humana, en los números sagrados del canto. La música atonal, intento de rescatar el origen matemático de la música, es la más gimiente también. Históricamente nace de los gemidos de Tristán e Isolda. El concierto de Alban Berg para violín parte del conjunto de notas de la afinación del instrumento para que está escrito. El lamento de Orfeo debió de sonar en las notas fundamentales de la voz humana en la más pura y simple forma matemática, el número sagrado inicial del canto. Los números engendran la música en el grito de la garganta humana. El grito sale del alma, es alma. ¿Podría haber nacido de esta experiencia la idea de que el alma es un número? El alma que se desprende amorosamente de su vida concreta, quedándose desencarnada en una forma inmaterial y matemática. Descubiertos los intervalos musicales y la ley de la intensidad del sonido en proporción con la longitud de la cuerda, apareció un logos, una razón. Ya, sin que el alma gimiera, la música podía hacerse. El instrumento responde, objetivamente, a esta experiencia del canto. Responde objetivamente y simbólicamente. El símbolo es una especie de objetividad, de razón. Las 7 cuerdas de la lira simbolizan el viaje del alma a través de los 7 cielos. Es un método, camino a la vez en el tiempo y en el espacio, que al ser recorrido arranca al alma de su condición gimiente, de su sentir indecible. Al encontrar su modo de decir, musical y no lógico, se restituye a su lugar y a su originaria condición. Es ya sí misma, ha sido rescatada. El símbolo tiene un sentido absolutamente real para quien lo crea, que se debilita cuando es conocido y usado por quienes viven ya otro modo de vida y habitan bajo otro horizonte, en un mundo lógico o que pretende serlo. La verdad operante, que lleva consigo al par que un conocimiento, una transformación del que conoce, se expresa por símbolo, necesariamente, y el símbolo es también canon, porque ha de ser inalterable. Los símbolos son el lenguaje de los misterios. El de los órficos era un viaje del alma a sus infiernos, resuelto musicalmente, con una inevitable representación plástica, mas ese viaje, cumplido por Orfeo, significa la primera separación irreductible que se muestra en el tiempo, el abismo que separa a la vida de la muerte, haciéndola infernal. El infierno es primero ese pasado en el cual el muerto queda, en que los muertos quedan confinados, solos, dejando al vivo encerrado en un presente inútil. La muerte rompe la ligazón amorosa, el ritmo del amor, síncopa introducida en la melodía que es la vida feliz. El alma se adentra en sus infiernos, muerte y padecer indecible de estar viva. Su viaje es hacia adentro. Heráclito transmite la llamada de la razón a despertar. El alma órfico-pitagórica, sin oírla, viaja entregada a su delirio. Solamente podremos despertar hundiéndonos en nuestro sueño, dirá, si se creyera obligada a contestar a la razón con razones. Hundirse en el sueño es el origen de música y poesía. Hundirse en el sueño es delirar. Hay una sabiduría del sueño no reconocida por la razón del hombre despierto, adivinación. No hay limitación para el alma que viaja hacia afuera en el espacio de los astros en busca de sus semejantes, ni hacia adentro, en el infierno del tiempo y de la muerte, en busca de sí misma. Y así no hay contradicción en que se encuentra al mismo tiempo en varios lugares. El alma es múltiple o cada cual tiene muchas almas. Orfeo, sirviente de la unidad en este universo de la multiplicidad, bajará una y otra vez a rescatar a su Eurídice, esa Eurídice que vagaba perdida entre sus muchas almas, todo ello como en sueños. Vaga el alma sin sede, obligada a recorrer el universo y a sufrir en cada uno de sus estados.
viaje que consume varias existencias humanas. ¿Y acaso de cada existencia no resta un alma particular, una memoria? ¿Cómo podría perderse? El alma memoria subsiste a través de su largo delirio, de su viaje a los lugares estelares e infernales. Cada hombre podrá tener solo un alma. El universo del número es el de la multiplicidad, la mónada que preside múltiples series numéricas, toda la perspectiva de lo numerable. En un mundo de planos, de series, de estancias, de escalas musicales, donde las almas suben y bajan, ¿dónde está el hombre? ¿Cómo reconocer a cada hombre? ¿Cómo saber si es el mismo o la misma alma perdida? ¿Cómo la reconociste? Podría haberse dicho en una de las conversaciones entre iniciados, porque obedecía a la misma música. Descubrieron la escala musical, que debió ser uno de sus más secretos símbolos, que abarcaba la totalidad de los sonidos separados por vacíos de silencios. El universo del número es discontinuo, solo la armonía engendra la continuidad. Armonía que necesariamente había de someter el corazón de la fiera, el ímpetu vital, sin más, pues la música une en sí los dos universos o los senos del universo, el de los astros de cuyo movimiento descendió la matemática y el mundo infernal de donde nace el gemido, también del infierno de la materia que suena al ser percutida. En las vibraciones del sonido despierta la materia que ofrece así algo propio, no reflejo como la luz. La vibración sonora nace en los cuerpos mismos, no es como la luz recibida. El sonido se produce en este mundo donde los pitagóricos situaron el infierno, en el infierno terrestre. De la voz del infierno, sometida al número venido de los astros, nació la música, la más inhumana de las artes, la más pura de las artes y la más sabia de las ciencias del alma. Del fondo de los infiernos donde yace padeciendo el alma, dejándose llevar por su gemido, subirá la escala que la música tiende desde el cielo, subirá sin perderse, no ofuscada por lo propiamente humano, por su imagen. Pitágoras y los llamados pitagóricos sólo hasta Plotino descubrieron el mundo de la visión, pues percibieron en él ante todo la falacia de la imagen, el dolor, la imagen, lo propiamente humano y como tal solo infernal. Plotino, que sufre hasta el extremo el horror pitagórico de la imagen, debe a Platón la ganancia del mundo de la visión. Las ideas serán para él lo menos eidos, lo menos morfé posible, atraídas, casi absortas en lo uno. El horror de la imagen, tan ostensible en Plotino, recoge toda la tradición pitagórica, y la imagen es lo humano. ¿Qué era, pues, el hombre para los pitagóricos? ¿Cuál es su lugar? El conflicto de la filosofía pitagórica se muestra en toda su gravedad si ante ella se formula la pregunta por el hombre. El alma, conducida por su propio gemir en la escala tendida por el número, era salvada, rescatada, mas el hombre es solo alma, alma encerrada en una tumba carnal. Tal decía el orfismo sumariamente, mas un saber tocado de exigencias filosóficas había de fijarlas más en ello. La fe matemática, fe de conocimiento, al fin denuncia la actitud de filosofar y hace del pitagorismo la primera de las filosofías, la última de las sabidurías encerradas en los misterios. Los descubrimientos matemáticos, aunque los números siguieron comportando un sentido sagrado, eran ya una ciencia, y, como ciencia de estructura, radicalmente diferente a la sabiduría de los misterios. Tal era la ambigüedad del pitagorismo. El misterio requiere iniciación, la matemática aprendizaje, aunque este aprendizaje tenga valor de iniciación, como Platón mantendrá fiel todavía a la tradición, pues en Platón todavía los conocimientos tienen algo de iniciaciones. Y así, la fe matemática, doblemente, como fe en un conocimiento al fin y como fe en los números,
comportaba el horror y la desvalorización de la imagen, y sin embargo los pitagóricos sabían que toda alma tiene una imagen o la suscita. Lo supieron y lo aceptaron. Soma, eidolon, psique, integran el hombre. Cuerpo, imagen, ídolo, sombra y alma. Pero, ¿la integraban verdaderamente? Fácilmente los elementos podían desintegrarse. Tendrían a desintegrarse en el horror de la vida, en la avidez de la muerte. Conocida es la imputación hecha a los pitagóricos de haber interpolado en el texto de la Odisea los versos que relatan cómo el alma de Heracles disfruta en el Olimpo con los dioses, mientras su eidolon, su sombra que habita en el Hades, responde a la invocación de Ulises. Virgilio recoge este pensamiento acerca de un cuerpo que habita en la tierra, una sombra que habita en el infierno y un alma en los astros. La sombra era proyección del alma al entrar en el cuerpo, sobre quien la arrojaba. En el habla popular, surgiendo de una memoria milenaria, la sombra aparece en diferentes expresiones. Las más concretas y cargadas de sentido son esas que el pueblo andaluz dice con categoría de dictamen definitivo sobre alguien: tiene buena sombra o tiene mala sombra. Después de eso no hay más que hablar. Se ha cerrado el debate. No hay alegato posible. Sombra que, claro está, no es la arrojada por el cuerpo, es otra sombra que nace de algún misterioso lugar que no es centro de la persona. Nadie es responsable de tener mala sombra. Es una desgracia, simplemente una desgracia que trae desgracia, de la que hay que huir. Y en forma más sutil estamos aquí bajo su sombra. Decía una criada andaluz muy entrada en la vejez, expresión que conserva de este pasado remoto de creencias todo su vigor. Los pitagóricos no inventaron, sin duda, la existencia de la sombra, la aceptaron del mundo que habitaban. De los tres elementos, la sombra, algo material pero sutil, era sin duda lo más individual, lo peculiar de un individuo, su distinción, lo propio del individuo, una sombra. Mas en aquel tiempo no era cuestión del individuo, problema que sólo lo será para Aristóteles. No por azar, pues, ¿cómo plantear ese problema del individuo mientras lo humano no está asentado en el ser? Lo problemático en esta idea pitagórica del hombre era lo humano encerrado en la sombra. El cuerpo era común con todo el mundo material y deleznable, pues no era un cuerpo al modo de los astros, sino corrompible, propio de este bajo mundo. ¿Y el alma era acaso humana? Ni los pitagóricos ni Platón pudieron dar cuenta de un alma humana, mas tampoco Aristóteles. Todo lo que se ganó con su pensamiento fue la esencia humana, una esencia, después de todo, como la de cualquier otra cosa. Lo humano del hombre, lo intransferible, era el entendimiento agente, igual en todos los hombres, activo, divino, impersonal. Esta parte del alma, propiamente humana, seguía siendo divina, como en los llamados pitagóricos, como en los órficos, como en Platón, y la salvación se logra en la vida contemplativa, intelectual. Algo se había ganado y perdido en el pensamiento. Ya el amor no sería necesario. El origen celeste del alma quedaba definido con entera claridad porque había quedado delimitado. El eros platónico dejaba su lugar a la filia, y el alma no arrastraría consigo en la ascensión del eros a todo lo que de pasivo hay en ella, lo pasivo que es también lo que padece. Al producirse la muerte, aquella vida informada por el entendimiento agente está destinada a desaparecer sin más. De la pasividad y del padecer, del infierno que es la vida terrestre, nada quedará. El alma no habrá tenido que transformarlo y no habrá lugar para ninguna ascensión a los cielos desde los infiernos de la pasividad. El alma, en Aristóteles, aunque sea en cierto modo todas las cosas, ha perdido su condición de mediadora. La filia es en sí misma un fin, una virtud,
no una tensión como el eros, expresión la más verdadera de la condición mediadora del alma, y de lo humano, de lo exclusivamente humano, ¿qué se ha hecho? El humanismo radical de Aristóteles no pudo tampoco vencer esta última y decisiva prueba de dar cuenta de lo humano. La reducción de la pluralidad de almas y de la pluralidad de vidas de cada alma no consiguió descubrir algo intransferible de la sustancia llamada hombre. En el fondo, en Aristóteles como en los estoicos, hay que resignarse a ser hombre, aunque en el mismo Aristóteles, en el tono de su pensamiento, no se descubra resonancia alguna de la resignación estoica. Por el contrario, el entusiasmo de Platón no parece extinguido, sino transformado en una fe de donde nace esa agresividad característica del pensamiento aristotélico. Los números, como principio del universo, quedaron, sin embargo, vencidos, y como en Aristóteles la decisión filosófica no conoce límites, salvo los límites que hubo de trazarse él mismo para hacer de verdad filosofía, hubo de hacerse cargo de la raíz misma de donde había brotado esta concepción numérica del universo y de la vida, de ese viejo dios Cronos. No temió, acometió de frente la cuestión presentándola por primera vez reducida a problema intelectual. El último fondo oscuro sagrado, apenas abordado por el pensamiento de Heráclito, sería abordado desde el pensamiento del ser. Se trataba ante todo, tenía que ser así, de que el tiempo fuese uno, de rescatar el tiempo de la multiplicidad. Para la concepción órfico-pitagórica no había muchos tiempos. El tiempo habría de ser uno y de servir a la sustancia. Ya no era el tiempo primario, primera potencia cósmica, sino el devenir. Y al llamarle devenir, ya se comprende que el tiempo era servidor de la sustancia. El cambio se da a la sustancia concreta, es ella la que cambia, pero el cambio se da en el tiempo, lleva tiempo. El tiempo es lo que en el pensamiento de Aristóteles quedaría de más análogo a la escala de los números, y a ese viaje que va desde los infiernos hasta los espacios donde los astros incorruptibles se mueven. Escala que va desde el no ser todavía al ser ya, pero el no ser todavía es posterior al ser ya. La potencia es superior al acto, la semilla al árbol. El tiempo vendría a ser un círculo, bajo la inmovilidad, actualidad, producido y regido por ella. La imagen del movimiento de los astros, el más perfecto, vale para la totalidad del tiempo que nos guarda a todos, nos alberga. Todo lo viviente va en el tiempo, en cierto modo, como los astros en su órbita. El movimiento en que algo se engendra quedaba asimilado en cierto modo al movimiento de traslación de los astros. El curso de la naturaleza, de la fisis que todo lo genera, era un ciclo. Aristóteles había realizado la hazaña de, eliminando el don de los cielos, la matemática, pensar la vida, la naturaleza viviente en función de la inteligencia. Y la inteligencia era celeste en su pureza primera y última, y hasta en su movimiento circular, en que el tiempo a todo envuelve. El pitagorismo había quedado tan vencido, sí, en algo esencial, el ciclo generador. La naturaleza no producía según número. La unidad era el fin que había absorbido toda pluralidad. Cada cosa en su lugar natural habita el mismo mundo. El universo es orden, taxis, orden de lo uno, en que cada cosa pretende y llega a ser una. Ella misma, solo la materia queda enteramente disponible, dotada de privación, último residuo de la multiplicidad. La polémica contra los pitagóricos fue llevada tan agresivamente que habían quedado avasallados algunos dichos de los llamados pitagóricos, tales como el breve fragmento de Filolao que ha llegado hasta nosotros y que Aristóteles había de conocer mejor. Porque la naturaleza del número, escribe Filolao, es regla, guía y maestra de toda dificultad y para todo lo que se ignora.
ya que a nadie le sería manifiesto nada de las cosas, ni de ellas respecto de sí mismo, ni de una cosa respecto a otra, si no fuera el número la esencia de ello. Pero siendo así, éste perfecciona todas las cosas adaptándolas al alma mediante la sensación y haciéndolas susceptibles de ser conocidas y de responderse las unas a las otras según la naturaleza del gnomón, dando corporeidad a las relaciones entre las cosas y separándolas individualmente de las cosas, tanto de las limitadas como de las limitantes. Será excesiva audacia el ver en la frase subrayada: el número, perfecciona todas las cosas adaptándolas al alma mediante la sensación. Algo comprobado muchos siglos después por la psicología fisiológica, tan injustamente desdeñada en nuestros días, cuando Fechner enuncia la ley: la sensación es el logaritmo de la excitación. Los números son extraños a la manifestación de las cosas al alma que mide porque es, leemos en Aristóteles, como una mano. El alma había sido liberada por Aristóteles de su viaje incesante. Desde el fondo de la fisis brotaba llevando una avidez a su perfección bajo un tiempo único. El hombre había ganado su tiempo propio. El mito del eterno retorno quedaba abolido al par que el viaje de la metempsicosis. El hombre había encontrado su lugar en el universo. En cuanto ser viviente, es un acto que informa una materia. En cuanto humano se acerca cuanto es posible al acto puro, en cuanto conoce, el acto de la inteligencia es vida. El porvenir parecía ganado para siempre por este Aristóteles, condenado por Dios a ser filósofo. El Dios temporal no pudo contender con el motor inmóvil, Dios del pensamiento, carecía de finalidad, y para el hombre, en cualquier estación de su historia, y más aún cuando se dispone a conquistar su ser, un Dios que le asegure y le haga sentir la finalidad de todo lo que a su alrededor se mueve, la finalidad del incesante movimiento en que su vida está envuelta, le servirá más que ningún otro, será irrebatiblemente un Dios triunfante. El que el motor inmóvil fuese primera causa eficiente, no le hubiera dado la victoria si ello no fuese seguido con el más estricto rigor filosófico de que era al mismo tiempo la última causa final. Era, pues, el motor inmóvil el Dios humano entre todos, y no hubiera necesitado de tanta perfección de pensamiento para vencer al Dios del tiempo, aún racionalizado en número y amansado en armonía. Su función salvadora no tenía ni siquiera necesidad de ser enunciada, por lo que inspiraría de mayor seguridad. No había quedado en él ni rastro de la relación de sometimiento, temor-adoración, en la que el hombre se encontrará inicialmente con sus dioses, especialmente si son salvadores. Tampoco, por tanto, rastro alguno de sacrificio. La filosofía había realizado la hazaña de mostrar al hombre, a todos los hombres, la naturaleza hecha transparente, inteligible, y en ella un Dios, inteligencia pura, pensamiento de pensamientos que no exigirá sacrificio. Era de pensar que todos los hombres, siguiendo su naturaleza, encontrasen en la filosofía la satisfacción completa de su necesidad de saber, total en el sentido de saber qué hacer de su vida, el saber humano entre todos, la razón práctica. Mas no fue así. Sin contar con la rebelión de los cínicos y el retroceso de los estoicos y epicúreos, los llamados pitagóricos prosiguen su vida en ese modo escondido que augura un posterior resurgimiento. Había algo irreductible en el pitagorismo, no formulado. No llegó a ser una doctrina como la estoica, como las sucesivas academias. En la resistencia irreductible ante un pensamiento tan claramente formulado como el de Aristóteles, alienta algo de la misma especie de lo que actuó en Aristóteles ante los llamados pitagóricos. Una diferencia de actitud y bajo ella una esperanza diferente. Nada separa más a los hombres que aquello que esperan, y la esperanza más difícil de abandonar es la que todavía no ha encontrado su argumento.
La esperanza, a su vez, oculta y lleva consigo una necesidad, y si no encuentra su argumento hasta un momento determinado, es porque ha de recorrer su camino propio, el camino por el cual el hombre en quien anida apura su prueba, su experiencia. Los más claros pensamientos no pueden en ocasiones ser aceptados porque ahorrarían una experiencia que debe ser vivida, y en último término ahorrarían la vida misma. La aceptación del motor inmóvil, del Dios del pensamiento, hubiera ahorrado a los recalcitrantes pitagóricos su vida, la vida tal como le entendían y sentían, la vida total del alma. Y ello era, sin duda, justamente, y por una extraña paradoja, el máximo de los sacrificios a un Dios que parecía no exigir ninguno. Pues desde la vida inmediata, tal como es sentida por quien siente y sabe tener un alma, acabada de conquistar, tal como hemos procurado mostrar que les ocurría a los pitagóricos, la aceptación del motor inmóvil comportaba un sacrificio, el sacrificio de esa alma y su derecho a su doble viaje infernal y sideral, el sacrificio de su historia. ¿Será acaso que ningún Dios, ni el del puro pensamiento, puede existir sin sacrificio humano? Los pitagóricos se negaron a hacer el sacrificio que exige el Dios del pensamiento, el sacrificio de su historia y de la historia irrenunciable del alma. Quedaron por ello apegados a un pasado vencido. Esto era sacrificio, además de los que diariamente y en las ocasiones señaladas ofrecían a sus almas tutelares, más que dioses. Dioses en verdad no podían tenerlos. La teología de otro Dios hace que no puedan presentarse como dioses. Los combates entre los dioses suceden en realidad en torno al título de Dios, más bien, en el caso de los dioses de la filosofía, una lucha por develar lo divino, todo aquello que el pensamiento puede develar de la divinidad. Fue Aristóteles quien ganó en esta lucha. Después, dioses, lo que se dice dioses, no podía verlos. Sólo el Dios de Plotino será más Dios que el de Aristóteles. Y así, en el momento histórico, siglo I después de Cristo, en que la soledad humana acusaba la ausencia de los dioses y la insuficiencia del Dios de la filosofía, encontramos a los pitagóricos agrupados en sectas religiosas, olvidados de las tareas intelectuales, viviendo en misterio y en mito, convertidos en una religión secta de iniciados. Su mirada tendía a reunir los mitos en que se podía descubrir un símbolo del doble viaje del alma y de la oculta armonía del universo. Y aún más que mirar, se diría que escuchaban la voz ahogada de una sabiduría que los hombres no habían sabido merecer, situados al margen de la historia oficial para proseguir su secreta, íntima historia. Esa reserva histórica que los vencidos constituyen siempre, pues la razón histórica no podrá hacer su cálculo con las 4 reglas elementales, sino usando del cálculo infinitesimal, del integral y aun de alguno todavía desconocido que abarque lo imperceptible en épocas enteras, lo que quedó vencido, lo no llegado a razón o lo sobrado de ella, simetría de la razón futura. ¿Lo sabían ellos acaso? No parecía importarles mucho su puesto en el mundo de las ideas ni de las vigencias. En la renuncia plena del intento filosófico habían retornado a sus orígenes adentrándose todavía más en el anhelo religioso de donde nacieran, en su sentir originario. Ya ni los números parecían importar, sino en su función de introducir en la vida diaria el ritmo, el canon que adapte el alma a su realidad verdadera, liberándola de la sensación, del hechizo de la vida de aquí. Tal es la situación que se desprende del descubrimiento de la Basílica Pitagórica de Roma. Y la suerte de la Blanca Capilla parece marcar, significar la suerte del pitagorismo. ¿Le cabrá suerte distinta de la habida hasta ahora al pitagorismo? Desde la situación actual del conocimiento, su destino resulta el más paradójico que sea posible imaginar.
fue vencido por el pensamiento aristotélico a causa de no poder dar cuenta de la naturaleza. Mas, cuando la naturaleza se hizo asequible al conocimiento humano, se hizo dócil al número, según muestra la física matemática desde Galileo hasta la actual del espacio-tiempo, la física de la relatividad, más pitagórica aún. Hoy, bajo su equívoco esplendor, el hombre vuelve a ser la cuestión, criatura errante que parece haber perdido su puesto en el cosmos. Ha de reencontrar la razón que le haga asequible su propia vida, la razón que rescate sus muchas almas perdidas en la historia y que le haga diáfano su tiempo, el suyo, cuanto sea posible. La polimatía, el relativismo no resuelto de los pitagóricos, su aceptación del tiempo puede estar a punto de declarar bajo otro nombre, como vencidos al fin, su oculto sentido.